Hola chicos, literatura 191, Miguel Hernández. Ya dijimos en vídeos anteriores que no lo incluíamos plenamente en el 27, ni tampoco en la posterior o la posguerra del 36 en adelante. Es decir, lo vamos a estudiar un poquito como un caso aislado, sería demasiado fuerte, porque mantuvo muchas conexiones con los del 27 y también ejerció mucha influencia sobre los del 36 en adelante. O sea que no fue un fenómeno solitario y ajeno a todos sus compañeros literatos, pero sí que es difícil encasillarle. Hubo quien dijo que fue un perfecto epígono, y he tenido que mirar yo qué era la palabra epígono. Dice, discípulo de una ideología anterior a él, pero que utilizando, digamos, la ideología y las formas de pensamiento de esa generación anterior, no perteneció a ella. Este sería Miguel Hernández. Miguel Hernández, una vida súper interesante. Él nace en Orihuela, esa población alicantina de tanta raigambre que ya hemos visto aquí, especialmente con Gabriel Miró. Acordaros del colegio de los jesuitas donde estuvo interno, etc. Bueno, pues Miguel Hernández, con un padre, no sé qué adjetivos ponerle, parecía como que fuera un poquito reacio a la cultura, y si no, deducidlo vosotros. Bueno, nace en el año 10. Y en el año 10, pues luego ya es muy fácil para calcular el resto de los eventos de su vida. Está en la escuela entre los 5 y 6 años, es decir, casi de parvulito. Por supuesto que era un chico muy despierto y él tendría un aprovechamiento superior, quizás al de los demás. Luego hay otro periodo en que su padre lo manda, pero así es mandarle, vete a las cabras, en el monte. Tenía ganadería de rebaño de cabras. Entonces, los niños ya en ese tiempo y en esas zonas eran más que válidos para saber llevar un rebaño, y sus padres los utilizaban. Era la forma de vida, una vida muy dura y donde los niños tenían que ceñirse rápidamente al trabajo, a ayudar a la familia. Luego le permite de los 8 a los 13, de los 8 años a los 13, es decir, 5 años en la escuela del pueblo, en la escuela nacional, que diríamos hoy, escuela pública. A los 13 años ya está en un momento en que puede iniciar el bachillerato y los jesuitas de su pueblo, de Orihuela, viéndole espabilado, le proponen para una beca. Oye, tranquilo, no tendrás que pagar. Aquí podrás hacer el bachillerato. Y su padre dice, no, no, a las cabras. Bueno, pues al monte que se fue, allí, en esa sierra que tiene el mismo nombre, Sierra de Orihuela. Unas sierras secas, pedregosas, como las de Alicante, del interior de Alicante, donde solo se puede dar pues, el ganado caprino, la cabra, que es la más dura, es la que si no hay hierba le da igual, se come los palos secos. Eran sierras muy secas, difíciles de vegetación. Y allí estaba nuestro héroe, nuestro personaje. Pero determinadas personas, en concreto, pues un canónigo, un sacerdote canónigo, un tal Almarcha, viendo el potencial que este chico tenía, le proporcionaba libros. Y libros de los más diversos de literatura, desde los clásicos españoles,
pasando por los franceses y los clásicos de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Este canónigo que se llamaba Luis Almarcha. A continuación, él dice, bueno, puesto que no puedo ir a la escuela, el poquito tiempo que me quede entre ir al monte y tener que volver, pasaré por la biblioteca pública. Y entonces, en la biblioteca pública se hace un auténtico autodidacta. Cogía libros, luego los devolvería, el sistema de préstamos, y se imbuye del siglo de oro, de nuestros principales literatos del siglo de oro. Sí, bueno, esto ya lo he dicho. En este tiempo hace una especie de tertulia, me parece que era en una panadería de unos amigos que tenía, y allí pues van comentando y van como los carbones encendidos unos a otros, se alimentan, se dan calor y logran unas temperaturas elevadas. Eso es lo bueno de la coparticipación y compartir inquietudes de cualquier tiempo. Y él lo logró. En concreto, de todos los que acudían a esa mini tertulia, un chico, José Marín, que luego siguió estudiando, hizo abogacía, etc., y ensayista, y publicaba con el nombre de Ramón Sige, su mejor amigo, al parecer. Entabla, bueno, entonces a los 20 años, hace sus primeros pinitos en una poesía sobre la Comunidad Valenciana que es premiada en el Ayuntamiento de Elche. ¡Guau! Me han dado un premio. Y el pobre, claro, siempre ávido de algo de dinero, dirá, oye, tendrá premio en metálico. Oh, pobrecito. Fue a Elche y se encontró con una escribanía, que es ese conjunto de tintero, secante y para colocar las plumas que se ponen en los despachos. Eso era una escribanía. Y con eso se encontró. En fin, pero bueno, ya fue la primera sensación de decir, yo puedo, y todo lo que he hecho ha empezado a dar fruto. Fue como ver despuntar en un árbol en que no sabíamos si estaba seco o verde, verle despuntar la primera yema, y decimos, vive, vive. Y entonces nace la esperanza y le nació el ahínco todavía por superarse mucho más. Se va a Madrid, con lo puesto casi, y al poco tiempo tuvo que volver. No le fueron bien las cosas, no encontró ocupación y se vuelve otra vez a su Orihuela natal. Pero allí tuvo un breve contacto con los ismos, que aunque él no fue precisamente de ismos, iba a decir, mamó de ellos ese potencial que tenían los ismos de poner en marcha a la gente. Los ismos fueron los que pusieron en marcha el 27 y también le pusieron, aunque él estaba metido mucho más en la poesía y en la lírica tradicional española que no en las corrientes extranjeras. Y sus primeras producciones tuvieron, sí, parte de estos ismos, como la primera que haría de Perito en Lunas, que atrajo la atención de determinados personajes ya de la Madrid cultural de entonces. Viene a Orihuela y luego él vuelve otra vez. Allí en Orihuela, el cura del pueblo
le hacía el favor de pasarle a máquina sus poemas. Y dijo, pobre don fulano, a ver si me hago yo con una máquina de segunda mano. Y la logró comprar con sus ahorrillos, con 300 pesetas, que en aquel tiempo era muchísimo. Ahora que pienso, era muchísimo. Bueno, y ni corto ni perezoso, en el zurrón de pastor, además del pan y el queso, se metía la máquina de escribir. Y allí en el monte, hasta las tantas, hasta que podía aguantar la luz, él tecleando en la máquina y escribiendo, produciendo. Llega otra vez a Madrid de vuelta y allí tiene la suerte de encontrarse con Cosío, un pensador, no sé si llamarle así, no meterle la pata, que estaba muy ligado al mundo de los toros y estaba produciendo la enciclopedia general del mundo taurino de los toros. Iba y lo coge a él de secretario. Esto ya le supuso un modus vivendi. Y a partir de entonces todo empezaría ya a rodar un poquito mejor para él. Entabló amistad con Maruja Mayo, que a la sazón, ¿te acuerdas del vídeo de Alberti? Fue su primer amor, ¿eh? Y esta señora le ayudó mucho. Era pintora, pero además muy metida en el mundo cultural, y también le ayudó. Luego entabla amistad con dos que fueron para él como muelles, como resortes y también como mentores y ayudas. De ver un chico joven como Miguel Hernández con mucho potencial, Vicente, Alexandre y Neruda. Le ayudaron y sobre todo le animaron. Le convencieron de que él estaba llamado a hacer poesía. Empieza la guerra. En el año 35, antes de empezar la guerra, muere su amigo Sige, al que hace una elegía, que vamos a leer luego, de las más bonitas que hay en la literatura española. Preciosa. Se pone en la carne de gallina. En la guerra se entrega demasiado. Demasiado. Su espíritu combativo había tenido una crisis de fe muy fuerte y le hace de una espiritualidad religiosa, porque él había estado siempre entre clérigos que muy positivamente le habían ayudado, pero pierde la fe y abraza rabiosamente el comunismo. Tan rabiosamente que durante la guerra le hacen comisario político, que es comisario político de las tropas, es decir, una especie de inspector. Acuérdate de las famosas SS de los nazis. Pues bueno, los comisarios políticos eran esto. En las guerras, en los frentes, se reúnen muchas veces, casi siempre, personas que no tienen moción política, y menos en este caso era imposible, en la guerra española era imposible la moción o la causa racial, puesto que todos eran españoles. Y entonces era solamente la política. Mucha gente estaban en un bando, estaban en otro. ¿Por qué? Porque llegaron allí primero los unos que los otros y les dijeron: tú a filas, toma el mosquetón, el traje o el mono y arreando al frente. Y sabían que no se podían oponer porque les venía el tiro. Pero los ejércitos o los dirigentes para eso cogían a los más convencidos, los que eran capaces de hacer proselitismo y los que eran capaces también de tener a raya y detectar cualquier elemento corrosivo dentro de su ejército que fuera a ser contraproducente y denunciarlo. Y denunciarlo en aquel momento significaba
pues un consejo de guerra y fuera. Él estuvo de comisario político comunista. También lo hacía o tenían tantas esperanzas en él que incluso lo premiaron, por así decirlo, con un mes de estancia en Rusia para beber de las fuentes. En sus primeras obras, no obstante, a pesar de ser fervor por la causa, ya intuye un pesimismo y ya como presintiendo que aquello no podía acabar, o podía no acabar bien, que podía acabar con la derrota. Se acaba la guerra y entonces, en el 39, y él pues huye, pero no cogió el camino del exilio, no cogió el camino de Francia. Su mujer estaba en Alicante, había tenido un niño primero que se había muerto. Ahora estaba queriéndome acordar del nombre de su esposa, que creo que era Josefina Montserrat. A ver, un momentito, perdón. Es que la presencia que tuvo y la influencia que tuvo Josefina Manresa. Manresa está Montserrat, Manresa, pero bueno, Josefina Manresa. Había perdido un niño que prácticamente murió casi neonato y luego tuvieron otro que vivió ya desde la guerra hasta 1984. O sea, otro hijo de Josefina y de Miguel Hernández. Huye de ciudad en ciudad por la geografía española, evitando ser capturado. Él sabía que el puesto que él había desempeñado en la contienda era de los que no se perdonaban en las purgas que desgraciadamente se hacen cuando acaban las contiendas. En todas las contiendas que ha habido, ha sucedido y Miguel Hernández pues no pudo ser la excepción. Aunque estuvo cerca de alcanzarlo, porque por alguna razón suscitaba piedad y misericordia. Le echaron muchos cables. Hay quien dice que no, que fue maltratado, que fue apresado, que lo dejaron morir, que... Bueno, pues aquí al parecer yo he visto y he recogido datos en que no parece que fue esa la actitud y su condición después de la guerra. Mirad, huye por España y logra pasar a Portugal. Pero allí el gobierno portugués, que estaba en buenas relaciones con el reciente victorioso Franco, lo extradita y se lo entrega a la Guardia Civil. Empieza su gira de cárceles en Sevilla y pasa a Madrid. Pero allí, en Madrid, entre Cosío, el señor del tema taurino, que había sido su jefe, y el enchufe de un cardenal, le sacan, incluso sin juicio, logran ponerlo en libertad. Bueno, por estas fechas, él envía una tarjeta postal, de estas que no van encerradas en sobre, que se escribe y el cartero y cualquiera que coja la tarjeta en curso, pues puede leer lo que pone. Y al final suplica, por supuesto, a Cosío que le consiga la libertad, que esto que el otro, y añade al final de la postal: arriba España, viva Franco. Es decir, no le dolieron prendas o creyó que merecía hacer aquel acto de humildad de gritar los dos gritos de la victoria
por ver de conseguir su libertad. Efectivamente la consigue y vuelve a Orihuela. Pero allí en Orihuela su presencia cantaba demasiado. Habría mucha gente que le señalaba con el dedo y diría: pero si este ha sido comisario, es poeta, pero ha sido comisario político. A otros muchos los están juzgando, los están cogiendo, ¿y por qué este? Y entonces lo volvieron a detener y, eso sí, con un consejo de guerra con luz y taquígrafos, con un juez, con secretario, etcétera, etcétera, fue condenado a muerte, como era lo normal en aquellas circunstancias. Pero intercede el obispo de León, que parece ser que tenía mano con el ministro de la guerra y con no sé quién, y el ministro de la guerra le condona la vida, la pena capital, por la pena siguiente, que era de 30 años de cárcel. Allí, entre otras cárceles, está en Palencia, donde dice que el frío no le dejaba. Es que Palencia es de Castilla la Vieja, allí en donde los fríos, al lado del mítico Burgos, friolero, son intensos también, y le tocó allí. Luego le pasaron a Ocaña, en Toledo, y por último, para acercarlo más a su tierra, quizás para propiciar más contactos con su esposa, pues va a Alicante, donde tiene la circunstancia de compartir celda con uno de los mejores dramaturgos que habrá luego, que es Buero Vallejo. Aquí, en Alicante, enfermó de primero de tifus, luego se le complicó con tuberculosis. Lograron llevarle a el hospital más cercano que había allí, que era el de Alicante, y mediante 2 intervenciones logra que mejore. Pero luego vuelve a tener otra recaída y cuando ya estaba esperando el permiso de ser trasladado al Hospital Especial de Valencia, le sobrevino la muerte. El permiso llegó tarde. Fallece el 28 de marzo, un 28 de marzo, en el año 42. En fin, hasta aquí su vida. Esto que lo he sacado de varios referentes de internet y de los libros, también el amigo Ramoneda, al que estamos siguiendo más de cerca, nos lo abrevia, y así que te sirva un poquito de resumen de lo que me has oído hasta ahora. Dice: nace en Orihuela, Alicante, en el 10. Ocasionalmente fue pastor, con bastante asiduidad y inducido y casi retenido y obligado por su padre, aunque asiste a la escuela luego hasta los 14 años o hasta los 13 años. Poco después inicia la lectura indiscriminada y agolpada de todo lo que pillaba. Fue un auténtico autodidacta, bajo la ayuda y el control sobre todo de clérigos y también con las buenas intenciones de los jesuitas de su pueblo. Y llegan a sus manos pues lo mismo los clásicos españoles que extranjeros como Mallarmé y Rilke, entre otros. También empieza pronto a familiarizarse con el teatro clásico español. Su amigo Ramón Sige, que más adelante dirigirá la revista El Gallo Gris, de orientación católica y conservadora, influye en estos primeros años. Que a lo mejor esta producción, porque lo escrito siempre queda, fue lo que motivó más adelante ese sentimiento de compasión por parte de autoridades eclesiásticas que trataron de salvarle de la muerte. Y lo consiguieron varias veces.
Lo que no pudieron es robárselo a la terrible enfermedad, a la tuberculosis. A finales del 31, es decir, ya el primer año de la República, realiza su primer viaje a Madrid, aquel que no le fue tan bien, pero que le había introducido ya en el mundillo un poquito y ver lo que se cocía por allí. 2 años después aparece su primera obra, Perito en Lunas, o sea, entendido en Lunas, que fue casi inadvertida, o sea, no le dieron importancia. En el 34, ya en mitad de la República, marcha de nuevo a Madrid. José María Cosío, que preparaba la Enciclopedia de los Toros, le nombra su secretario. Publica, muy curioso, publica en aquellos momentos un auto sacramental, al estilo de los mejores autos calderonianos, que a él, por lo visto, al leer los clásicos, le había entusiasmado. El gran teatro del mundo y todo aquello. Y él dijo, voy a hacer algo parecido. Y diversos poemas. Pronto inicia sus relaciones con Pablo Neruda y con Vicente Aleixandre, que tendrán una influencia muy especial sobre él. Y también hemos dicho con la pintora Maruja Mayo. Poco a poco comienza a distanciarse de Ramón Sige. Ramón Sige, el de la revista católica, ya no le convencía. Vienen sus crisis de fe. En el 35, es decir, un año antes de la guerra, al mismo tiempo que dice adiós a su catolicismo, es decir, que reniega de él, se agudiza su conciencia social, su defensa del pueblo y de los valores sociales. Durante la guerra mantiene una actividad intensa a favor de la República. Nombrado comisario político, está en los frentes de Jaén y Teruel, uno de los más duros. Recorre los frentes como comisario, dice aquí, comisario de cultura. En otros sitios hemos leído como comisario político. Es cierto que él, como comisario de cultura, pues hacía poesías de ánimo, poemas y todo esto. Pero en realidad a mí me ha convencido más la opinión más fundamentada de que era auténticamente un comisario político comunista. Recita sus versos en las trincheras, eso sí. Escribe teatro, poemas, prosas. En 1937, en plena guerra, se casa con Josefina Manresa y pasa un mes en Rusia. En el 39, al terminar la guerra, intenta refugiarse en Portugal, ya hemos dicho. Estuvo incluso hasta en un pueblo cántabro, acogido por Cosío, creo, en Tudanca, de la actual Cantabria. Pero es devuelto a España y entregado a la Guardia Civil. Pasa por varias cárceles y en la del Conde de Toreno coincide con Buer Vallejo, que le hace un conocido retrato. Se le juzga y condena a muerte, pero se le conmuta esta pena, mediación de obispo de León y otros clérigos, por la de 30 años, que era la siguiente. En 1941 contrae una tuberculosis aguda. Y aquí dice, no atendida suficientemente. Y yo te estoy leyendo tanto la versión esta como la otra versión. Tú indaga, y si es que quisieras quedarte con alguna, pues tú mismo. Aquí dice, no atendida suficientemente. En las otras fuentes que encontré, dice que fue atendido suficientemente y seguramente más que otros compañeros de prisión que no merecieron aquellas atenciones médicas. De la que muere en la cárcel de Alicante en 1942. Muy bien. Pasamos a la obra. Miguel Hernández es el poeta que me he extendido un poquito en la vida porque es una vida polémica. Él fue un poeta polémico y más que polémico diríamos porque lo tenía muy claro lo que pensaba y lo que quería, más que polémico, polemizado por toda la sociedad posterior, a favor, en contra, aunque nadie
ha negado su condición de excelentísimo poeta, de una fuerza increíble y la admiración de todos los públicos por su autodidactismo. ¿Eh? Muchas veces adolescentes y niños están atendidos en las instituciones escolares con excesivos desvelos de gasto y de profesores y no aprovechan lo suficiente. No te miro a ti. No aprovechan lo suficiente. ¿Y qué ejemplo de este chico que tenía que ir a cuidar cabras y estaba llorando por tener más libros, por leerlos? Las diferentes vidas que se pueden vivir. Dice Miguel Hernández es el poeta que ejemplifica con mayor nitidez el proceso de rehumanización que sufre la poesía española de los años 30. Es decir, recuerda que el 27 empezó deshumanizada con el monigote tachado y fue variando, hacia la humanización. Pero es que Miguel Hernández lo hizo antes que ninguno y a tope. Humano, hasta el fondo. El largo camino que siguieron los otros escritores, desde la poesía pura hasta el compromiso social y político, que les llevó un largo camino, él lo recorrió en un año. Esta es la diferencia a veces en la vida. Es que no hizo, no. Sí que lo hizo, pero lo hizo rápidamente. Lo hizo en un tiempo brevísimo. Dice, lo hizo este poeta con una celeridad asombrosa. Su obra, que se ha relacionado lógicamente con los de 27, Dámaso Alonso lo calificó de epígono genial, es decir, discípulo genial de todos los del 27. Pero no le mete con los del 27. Y sirve de precedente de humanización de toda la literatura posterior que ha de venir después del 36. Una expresión abierta y sin trabas, con los más diversos tonos y matices de emociones y sentimientos y el compromiso social patentes en la mayor parte de su producción, explican el éxito que alcanzó en los años 40 y 50, es decir, a posteriori. Fue el poeta faro, Miguel Hernández. Sin embargo, su estrella comienza a apagarse de pronto. Es decir, pasados los años 50, estima este crítico que su estrella empieza a apagarse pronto. La mayor parte de los poetas de estas son dos últimas, que para él serían las del 60, 70, 80, dice, están orientados hacia otras preocupaciones vitales y estéticas y le han vuelto la espalda. Bueno, en un futuro próximo o más lejano, pues es muy posible que Miguel Hernández vuelva otra vez a estar en Candelero. Pasamos a sus etapas productivas. La primera etapa, que son aquellos viajes a Madrid que va y hace perito en lunas, perito, primera etapa. Perito en lunas. Dice, muestra como un rezagado de la moda gongorina. Es decir, lo que hicieron los de 27, con el homenaje a Góngora y con sus imitaciones de Góngora, él dice, yo también quiero hacerlo. Oye, que ya es tarde, no me importa. Que estás rezagado, no me importa. Yo voy a hacer algo al estilo de Góngora. Gongorino. Demuestra ahí su habilidad lingüística y una sorprendente capacidad mimética, es decir, de fundirse
con los mismos versos y estilo de Góngora. Y también es curioso que en esta primera etapa todavía queda alguna nota para el humor y el desenfado, en esta de Perito en Lunas. Dice, poco a poco su poesía pierde hermetismo. El hermetismo gongorino pierde hermetismo y se va empapando de sentimiento, la humanización. Demuestra ya que es un hombre de pasiones e impulsos intensos. Aquel que le llevó durante la guerra, pues a estar en primera fila no, antes. Él, más que nadie. Que no siempre sabe canalizar, dice, poéticamente. Hasta la guerra, Miguel Hernández cultiva preferentemente temas amorosos. Es decir, luego viene, hasta la guerra, cultiva preferentemente temas amorosos, entre los que destaca el libro El rayo que no cesa. Pero en estos temas amorosos no son tampoco los de la euforia de Guillén. No. Hay nostalgia, hay tristeza, etc. O sea, es un amor, pero no un amor radiante. Hay otros títulos también en esta misma idea. El silbo vulnerado. El rayo que no cesa, que se cierra con la elegía a Ramón Sige. Es decir, al final se cierra el rayo que no cesa con la elegía a Ramón Sige, el que había sido su amigo del alma, que había muerto en las Navidades del 35, el mismo año en que él pierde la fe, o da ese vuelco radical del catolicismo al ateísmo comunista. Consta de una introducción en cuartetas que anticipa el tono del libro, y es que dice la muerte es como un rayo que acecha al poeta, a la que siguen un poema de estrofas clásicas con angustia existencial. Llega en un momento a decir, me llamo Barro, aunque Miguel me llamo. Me llamo Barro, aunque Miguel me llamo. Es decir, tenemos que poner aquí, además de gran amor, existencialismo, con sus angustias, etc. Y preguntas de tipo filosófico y metafísico. Destacan en él también 27 sonetos, de factura claramente barroca, es decir, al estilo de Góngora, de Quevedo, etcétera, etcétera. Aunque aparezcan también expresiones coloquiales y algún eco de surrealismo. La pena que traspasa los poemas de este libro, pena que traspasa los poemas de este libro y que se expresa con variedad de símbolos, se expresa en el toro, en el cuchillo, en la negrura. Sobre todo, verás cuando leamos que tiene muchas referencias al toro. No en vano, había estado colaborando y de secretario en la edición de la Enciclopedia Taurina, de su jefe y protector Cosío, que no lo abandonó. Desde jovencito que lo recogió, luego buscando el escondite allá en el norte y luego procurando que se le conmutara la pena, cosa que consiguió, y seguramente atendiendo también y vigilando por su salud en la cárcel. Un gran amigo, Cosío. Tiene ya premoniciones de muerte que constituyen un freno a su alegría y a su entusiasmo de enamorado. O sea que si aquí, en el rayo que no cesa, pintas un corazón, podemos pintar también, qué sé yo, el emblema o el símbolo
de la muerte. Podemos pintar la maraña. Amor y presentimiento de muerte. Tiene otros libros como El gallo crisis, El silbo vulnerado, y comienza ya su segunda etapa, que es prácticamente la guerra. Es decir, viene la guerra, su segunda etapa. Su poesía se hace más directa, con un lenguaje más asequible. Tenían que entenderlo los soldados, aunque de cuidada elaboración. En estos años escribe, ya desatado totalmente a la causa social y por ella, Vientos del pueblo. Y lo escribo con mayúscula como a él le habría gustado. Otro, El hombre acecha. El hombre acecha. Todo esto durante la guerra, El viento del pueblo en el 37, en plenas trincheras. Y el hombre acecha en el 39, que ya sabemos que la guerra acabó en abril, creo. Algunos poemas, dice, se abre, El hombre acecha y algunos poemas sueltos. El primero, El viento del pueblo, lo abre con una elegía dedicada a García Lorca. Elegía a García Lorca, El viento del pueblo. Y continúa con una visión de diversos aspectos de la guerra y, por supuesto, una defensa encendidísima por el pueblo que él dice mantiene su dignidad y su libertad. El nacimiento de su primer hijo, por aquellas fechas, le espera un intenso poema amoroso, Canción del esposo soldado. O sea, dentro aquí también, Canción del esposo soldado. Para él y para todos los que él trataba de levantar la moral. En El hombre acecha, escrito entre el 37 y el 39, y publicado después de su muerte, es decir, después del 42, el ímpetu del libro anterior se ha aminorado. Este era impetuoso y este ya con un ímpetu menor. En la dedicatoria a Pablo Neruda, su amigo y mentor en Madrid, todavía es visible la esperanza. Mira el pueblo que sonríe con una florida tristeza, asegurando el porvenir de la alegre sustancia. Él no responderá. Sin embargo, en los poemas que siguen, el gesto se toma meditativo y pesimista. Es decir, empieza con una esperanza y acaba en un pesimismo. Como si presintiera la derrota. También debió empezar ahí, en esos años, el cancionero o romancero de ausencias. Cancionero o romancero de ausencias. Una serie de poemas que suelen agruparse bajo el epígrafe general de poemas últimos, o poemas últimos. El cancionero, publicado póstumamente después de su muerte, contiene más de 100 poemas. Refleja con tonos sombríos, muy sombríos, la experiencia de la cárcel. Es decir, ya aquí podemos decir una palabra con mayúsculas. Cárcel. Cancionero romancero de ausencias. Cárcel. Privado del contacto con su familia y con el mundo de la naturaleza, al poeta solo le queda la libertad y alegría, una libertad y alegría. ¿Cuál? La de amar. Incluye poemas de métrica y lenguaje complejos,
dominan los metros cortos y el neopopularismo hecho de sobriedad y sencillez expresivas. Popularismo, es decir, lo más cerquita al lenguaje del pueblo para ser entendido por el pueblo, que no excluyen una cuidada elaboración de imágenes y metáforas. Porque él sí era un perfeccionista. Popularismo sí, pero no descuido. Perfeccionismo. También, y aunque estamos considerando todo como un gran poeta, no hay que olvidar su producción dramaturga. Teatro. No tiene ninguna en negrita, por eso que no te voy a poner ninguna, pero además del auto sacramental que escribió en su juventud, que lo titulaba ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eres? Que lo publicó en el 34, antes de su vuelta de religiosidad. La Revolución de Asturias, que fue en el 34, le inspira un endeble, es decir, no muy decidido, drama del monte y sus jornaleros, pero no muy decidido todavía. Los hijos de la piedra, en el 35, y mayor interés tiene el conflicto entre campesinos y caciques de su drama El labrador de Masaire, en verso y con influencias del Lope de Vega. Escrito antes de julio del 36 y publicado en el 37. El labrador de Masaire, contra el cacique, contra el comendador, etc. Con el título de Teatro en la guerra, publicó en Valencia en el 37 4 breves piezas en prosa. De teatro, pero en prosa. La cola, el hombrecito, el refugiado y los sentados. Su última obra, también teatral, Pastor de la Muerte, escrita en el 37-38, gira en torno a la defensa de Madrid, cuando estaba Madrid ya sitiada. Los más interesantes en ella son las canciones líricas intercaladas como esta, en la que adapta viejos ecos populares a la situación del momento. Una especie de arenga y de canción popular. Cómo relucen entre los olivares, cómo relucen cuando van a los frentes los andaluces. Qué bien parecen, sobre Sierra Morena, qué bien parecen con el fusil al hombro los cordobeses. En fin, y aquí ahora ya nos quedamos para iniciar en otro vídeo, en el vídeo bonito que digo, fragmentos de la fenomenal poesía de Miguel Hernández. Hasta ahora, chicos.